En el nombre de la antigua y nueva verdad del reverendo Padre Pietro, de la Compañía del Suave Nombre de Jesús. Vuestra indigna hija en la sangre del Cordero degollado, del cual os vais alimentando continuamente con tanto gusto y prudencia, dice: Salud. Soy movida por la antigua y nueva verdad, Dios incomprensible, a comunicaros una cosa que será para vosotros causa de maravilla y de admiración, conociendo suficientemente a vuestra indigna hija, a la cual durante un cierto tiempo le habéis dado la leche que era contraria a la perfección en la virtud, en la cual ahora Dios quiere que camine. Debéis saber que son dos los motivos que me mueven, o mejor, que Dios mueve. Uno es que vuestra reverencia forma parte de una de las compañías elegidas por Él, y la otra para testimoniar y garantizar ante el vicario de Cristo en la tierra lo mucho que una cosa así es contraria a mi naturaleza. Pienso que no le es menos agradable que al vicario anterior, como en cualquier otro lado, creer en vuestra palabra recibiendo informaciones sobre mi pequeñez y mi naturaleza, pero antes de comunicarle la grande y grata obra de Dios, que no me ha causado menor pena por el hecho de saber lo fructífera que es, quiero descartar una opinión que mi queridísimo padre, pienso, podría tener, porque me la había referido cuando cuidaba de mí, y es esta: cuando plugó a la misericordia de Dios servirse de vuestra reverencia para guiarme a su tabernáculo y bajo el manto de la Purísima Virgen, pensaba en este lugar que se seguían ciertas cosas que yo ahora he tenido que elegir. Y me decía que son cosas peligrosas como ahora que no dejan de repetirme mis queridísimas madres y hermanas. También aquel al cual yo he confiado mi alma no solo me dice que son peligrosas como las demás madres mías, sino que es contrarísimo a ellas. No las desperdiciaría si supiera que proceden de Dios, pero no las busca ni quiere que la busquen otros. Para hablar abiertamente con vuestra caridad, como un padre con su hijo y un hijo con su padre, quiero revelaros un secreto. Cuando me preguntasteis, hablando juntos, si desde que estoy en el monasterio tenía alguna duda, me vino a la mente aquello que me fuerza a comunicaros la dulce verdad, pero no queriendo prestar oído, sino olvidar del todo aquella iluminación. Se la mantuve yo escondida, pero ahora me veo obligada a comunicársela por el temor a ofender a Dios tras haber pedido consejo a quien me lo podía dar. Vuestra reverencia puede ver que no es una decisión tomada en un momento de fervor espiritual, sino que ha sido muy bien rumiada y pensada a largo tiempo. Debes saber que desde pequeña tuve esta luz y ha ido en aumento, aunque nunca he querido escucharla. Además quiero recordarle lo que me dijo, que si todas las almas fueran como yo, darían poco que hacer a los que desempeñan el oficio que entonces desempeñaba conmigo, y a todos los que administran los santos sacramentos, porque había yo rechazado aquella iluminación. Pienso que me lo dijisteis, porque sabíais qué poca fe prestaba yo a las iluminaciones interiores. Y ahora os digo que si entonces me preocupaba poco yo de ellas, luego me he preocupado menos aún. Pero Dios ha multiplicado sus dones tan grandes y evidentes, y me veo obligada a llamarlos así, que no he podido yo rehuirlos. Sabéis bien que nadie puede resistir a Dios y a su voluntad. Bien lejos de pensar en mí, me viene ahora a la mente que a la pregunta de quién es según el corazón de Dios y quiénes son los que habitarán en su tienda, el Espíritu Santo mismo responde y dice: los rectos de corazón y los que obran con justicia. Salmo 15, versículos 1 y 2. Y no se detiene aquí, sino que sigue adelante. Oh David, no te detienes aquí, sino que sigues adelante. Qui loquitur, qui loquitur, qui loquitur. No te basta que sean rectos de corazón, ni que digan la verdad para sí mismos, sino que quieres que no hagan daño con sus palabras. Qui loquitur, veritatem in corde suo qui non egitet dolum, in lingua sua. El que habla con lealtad y no hace daño a su prójimo. Salmo 15, versículos 2 y 3. El que dice la verdad con su Dios, con el corazón y con la boca, dado que estoy con la sabiduría increada, yo no puedo mentir estando sola. Sí, porque omnis homo mendax, todos los hombres son mentirosos. Salmo 116, versículo 11. Adelante, adelante, adelante.
El dulce Jesús no quiere que añada otras palabras con vos para satisfacer mi miseria y para haceros entender la verdad, sino que quiere que empiece a daros a conocer su obra. Lo que Dios quiere que os comunique y me hace comprender, digo que me hace entender a mí, es esto. Ha llegado el tiempo establecido predestinado a eterno en la mente de Dios y por mucho tiempo deseo de sus siervos pasados y presentes de que se renueve la esposa iglesia. Queridísimo, queridísimo, queridísimo Padre, comprenda, comprenda, comprenda. Quisiera repetirlo 1000 veces, comprenda lo que le he dicho. Ha llegado el tiempo establecido en el que Dios quiere renovar a su iglesia mediante su vicario y sus ministros. Se admirará, y yo también me admiraría y se admirará justamente de que Dios quiera revelar una cosa así a una criatura tan ruina, ignorante e ingrata como yo, pero recuerde que Dios quiere que se vea que es Él quien obra, porque si la revelara a uno que tuviera sabiduría y algún poder, no se reconocería totalmente la obra de Dios. La quiere revelar a un vil gusanito como yo, porque quiere que se vea aún más que grande cuánto es su bondad en esta obra. Observe bien, Dios quiso que María tuviera una pureza tan perfecta que no podemos imaginárnosla. Pues bien, observe a quién se la dio en custodia, a un hombre de tan poca estima y reputación, a uno por el cual se pudo decir, con desprecio, que nuestro Cristo era hijo de un carpintero. Eso no sucedió sin misterio, porque si se hubiera servido de uno sabio y conocido por su gran santidad, se habría pensado que las virtudes y la santidad de María procedían en parte de la santidad de su custodio. Pero no fue así. No digo que José no fuera santísimo. Lo fue realmente, aunque no poseía la perfecta iluminación y la santidad de María. De hecho, dudó de ella y pensó abandonarla. La pureza, la humildad y la modestia de María no se derivan, pues, de la santidad de José, sino que la santidad de José se deriva en parte de la santidad de María. Otro tanto hace ahora nuestro Dios para manifestar su gran obra. ¿Y qué más? Cuando el Verbo eligió a sus queridos apóstoles, los escogió en su mayoría entre las criaturas más humildes y, por así decirlo, casi ignorantes, especialmente aquel cuyo nombre lleváis vos, al cual hizo luego vicario suyo después de él, para volver a María cuando el Verbo eterno se encarnó en ella, y la escogió virgen para mostrar que elige los medios contrarios, y cuanto más contrarios los medios son, más perfecto entonces es el fin. Pero ahora, para volver a lo que decía y no hacer tanto discurso con vos, repito que Dios quiere que se renueve su esposa iglesia por medio de su vicario y de sus ministros, uno de los cuales sois vos. Me impele a hacéroslo saber al vicario de Cristo en la tierra y a 3 congregaciones escogidas por él, una de las cuales es vuestra compañía y colegio, y por eso os pido y os suplico que os unáis con los del glorioso Padre Santo Domingo, poniendo a un lado cualquier opinión diferente que hubiera entre vosotros, porque no se deben dejar de hacer por ciertas cosas mínimas las más grandes y de mayor importancia, como es el honor de Dios y la salvación de las almas, y esta renovación debe empezar por sus ministros y Cristos, como lo llama la seráfica Catalina. Oh Padre mío queridísimo, digo que la renovación debe empezar por aquellos que administran la misma sangre que administráis vos y por sus esposas dispersas que han prometido los mismos votos que hemos hecho vos y yo. Y por eso os ruego que hagáis comprender con vuestra palabra al sumo pontífice Sixto la importancia que tienen aquellas promesas hechas y no observadas. Sé que sois capaz de ello porque me habéis advertido a mí también del peligro de hallarse en una comunidad en la que no se observaban los votos. Por eso, os ruego, o mejor, os ruega aquel que os mueve, y os ruega que hagáis comprender al sumo pontífice la importancia de las promesas hechas, y concurrir con las demás compañías elegidas por él, para que sea ayuda y cooperador de esta obra que es la voluntad de Dios. ¿De qué serviría lo que hacen vuestros padres y hermanos llevando tantas almas a Dios si se perdieran las que lo conocen y se alimentan con su mismo cuerpo y sangre? Oh esposo mío, verdad infalible y sabiduría increada, Dios eterno y bondad de inefable bondad, Dios igual y desigual, oh desigual igualdad, igual al Padre porque tú eres Dios, y diferente porque tú eres hombre, igual al hombre porque eres hombre, y diferente porque eres Dios. Oh igualdad desigual,
Te has hecho hombre para dar tu sangre al hombre, oh verbo humanado, oh cordero degollado. Has dado tu sangre por el hombre, es decir, por tu esposa la iglesia. Oh, haz que esta sangre penetre el corazón de mi queridísimo Padre y ministro de esa sangre, de modo que ofreciéndola y alimentándose de ella continuamente pueda conocer y comprender su virtud. Si la sangre de las criaturas irracionales del Antiguo Testamento ofrecida por otras criaturas tenía el poder de purificar y de limpiar en parte, cuánto más esta, que no es sangre de simple criatura, sino de Dios y hombre, tendrá el poder de purificar los corazones y de hacer comprender aquella obra desde el momento que aquella obra debe proceder y realizarse en virtud de la sangre. El enamorado Pablo dice que la sangre intercede por nosotros ante el Padre. Esto está en Hebreos 7, versículo 25. De la sangre viene a nosotros todo bien, y la sangre es la escalera y el camino que nos conduce al paraíso. El Verbo nos abrió con su sangre un camino que ha sido seguido por muchos. Si vos para esta obra no tenéis que derramar la sangre, no tenéis que dejar de empeñaros cuanto podáis para que se ponga en ejecución. Si animem sanguis ircorum et taurorum, emundavit conscientitiam nostram, ab oferibus mortius ad servidum Deo viventi. Si la sangre de los machos cabríos y de los becerros purificara nuestra conciencia de las obras muertas para servir al Dios vivo, esto está en Hebreos 9, 13 al 14 en versículos. Oh cuánto llevaba en su corazón estas palabras aquel cuyo nombre lleváis, aunque no las había dicho él. Las había dicho aquel que compartía su suerte, Pablo, a quien él quería tanto. También vos debéis mirar a la piedra viva, Cristo Jesús, y en esa piedra tenéis que hacer y poner todas vuestras obras. De Pablo tenéis que aprender la virtud que amaba y exaltaba tanto que se esforzaba por imprimir en el corazón de las criaturas y por dársela a conocer, la caridad de la cual decía, quis nos separavit a caritate Christi, tribulatio en angustia, etc. Certus sum quia neque mors, neque vita neque angeli, en neque principatus, neque potestatis, neque virtutis, neque creatura. Alia poterit not separare a caritate Dei, quae est in Christo Jesu, Domino nostro. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Acaso la tribulación, la angustia? Estoy persuadido de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni virtudes, ni criatura alguna nos podrá separar jamás del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8, versículos 35 al 38. O Pedro o Pablo o Pedro, estoy segura de que si tomáis por nutricia a la dulce caridad, todas vuestras palabras serán rectas, puras, veraces y según el querer de Dios. Y podréis decir como dijo aquel que era según el corazón de Dios, eructavit con neum, verbum bonum, dico ego opera mea regi. Me brota del corazón un poema bello que recito en mis versos a un rey, Salmo 45, versículo 2. Sepa vuestra reverencia de qué modo quisiera que pudiera decir respecto a esta obra, eructavit con meum verbum bonum, alimentándose y nutriéndose continuamente de la sangre del cordero degollado, que ha de tomar en abundancia y nutrirse de tal modo que lo difunda hacia afuera y nutra a los demás, porque difundir, como sabéis, no significa sino echar fuera la abundancia de lo que se tiene dentro. Verbum bonum, verbum. Así que tenéis que proferir el verbo de la palabra de Dios, porque de poco os servirá dar buen ejemplo con la vida desde el momento en que Dios os ha elegido para que ayudéis la obra con la palabra de Dios y dando testimonio de la verdad. Bonum, verbo bueno, que sea una palabra recta y veraz preferida con toda sinceridad y sin respeto humano, y quiero darle este consejo antes de proferir el verbo, porque piense siempre en qué le mueve a pronunciarlo, si es solo el honor de Dios, y fije los ojos en Cristo crucificado que iluminará sobre el modo con que proferir el verbo, y no quiera nunca proferir palabras sin haber dirigido antes esa mirada, porque así anunciará siempre un verbo sincero y recto.
Si mi queridísimo padre me pregunta qué me empuja a decirle estas palabras y a hacerle conocer esta obra, respondo que no me empuja ninguna criatura, no. No debe creer que procede de un espíritu enfervorizado, no de un amor impaciente, no de celo indiscreto por el honor de Dios, no, sino solo de Dios. Es Dios mismo quien habla y quiere que os convenzáis que es Él. Es Él mismo quien os lo dice. ¿Sabéis cómo parece que actúa nuestro clementísimo Dios con nosotros? ¿Qué ha hecho surgir así una estrella, como lo escribió una vez el apóstol Pedro, y que hizo surgir en medio de ellos una luz? Quasi lucerne, lucenti in calignoso loco. Donec dies illucescat et Lucifer veritatur in cordibus vestris. Como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que llegue el día y la estrella de la mañana se levante en vuestros corazones. Ahora, él querría que hicieran otros tantos su vicario y sus ministros a la estrella, porque no se puede oponer nada que impida su luz y su esplendor, aunque a veces se le oponen las nubes, pero no por esto hacen que la estrella no tenga luz y esplendor en sí. Así quería él que fueran sus ministros, que estuvieran llenos de tanta luz y adornados con tantas virtudes, que inundaran de luz toda la iglesia. Desgraciadamente no existe, pero permanezca en vosotros, y si existe, es en pocos. Y esos pocos son perseguidos, y no han de permitir que se interponga ninguna nube de criaturas amantes de sí mismas que existen en abundancia. Queridísimo Padre, no miréis nada, y no os preocupéis de las personas aunque tuvierais que arriesgar la vida, porque diré más aunque tuvierais. Yo sé que no, y que ir al infierno para ayudar y ver realizada la obra, y eso no os deberíais apartar de ella. Si tuviera que comunicaros todo lo que la bondad de Dios me comunica a mí, no sé cuánto tiempo necesitaría, dado que vos no podríais escucharlo directamente y yo no podría decíroslo de viva voz. Con todo, me veo obligada a deciros esto también. Cuando hayáis convencido al sumo pontífice de la importancia de los votos hechos pero no observados por los religiosos, quisiera que le hablaseis no para aconsejarlo, sino por amorosa y con amorosa caridad, que prestara especial atención a su misma orden, que hoy se halla en peligro de relajación más que cualquier otra. Os repito que no penséis que todo esto es conmovido por una criatura y por alguna ligereza, sino que es Dios mismo quien me fuerza a comunicarlo, y a Él no puedo, y no debo, y no puedo, y no debo, y no puedo, y no debo ofrecerle resistencia. ¿Se dan cuenta, estimados escuchantes, cómo esta persona repite 3 veces o más la misma cosa? Dios mismo os lo dice y quiere que os convenzáis de que es Él quien quiere que se haga esta obra. Si no me lo impiden, junto con esta carta os enviaré otra para entregarla al vicario de Cristo en la tierra. Vos sois para mí testigo de la verdad, vos que sabéis mejor que yo lo contraria que es mi naturaleza a una cosa de este tipo. Siempre la he rehuido y, por así decirlo, abominado, sea por temor a ofender a Dios o sea por haber sido educada a oponerme a ella. Debo deciros, aunque en parte, que creo que lo sabéis, que no he querido nunca ni deseado mínimamente asentir a tales cosas. Si me he mantenido siempre aparte, ahora estoy tan alejada que muchas veces temo ofender a Dios por no ser conforme a su voluntad, por la salvación de las almas que me parece ver en ella y por el estímulo continuo que tengo de no ofender a Dios, trato de conformarme a su voluntad. Y dado que Dios me fuerza a ello continuamente, me he visto obligada a revelarlo y pongo como testigo a la misma verdad para que os diga la verdad y la verdad sabe que no miento. Con este fin pido a mi queridísimo Padre que siga a aquel que se llama Camino, Verdad y Vida, y le pido su santa bendición rogándole aún sabiendo que no es necesario recordárselo que haga y mande hacer oraciones especiales por mí, mísera y miserable sobre todos, para que conozca el querer de Dios y una vez conocido lo ponga en práctica aunque sea con grande pena. Oh sabiduría eterna, oh bondad infinita, verdad infalible y escrutador de los corazones, Dios eterno, haz comprender, tú que puedes, sabes y quieres, oh amoroso y degollado Cordero, Cristo crucificado. Haz que se cumpla en nosotros lo que dijiste, qui sequitur me, non ambulant in tenebris sed habet lumen vitae. El que me sigue no caminará en las tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8, versículo 12. Oh juez, que no palidece, de la cual procede toda la luz,
Oh luz, por la cual fue hecha la luz, sin la cual todo es tiniebla y con la cual todo es luz. Ilumina, ilumina, ilumina y haz comprender tu voluntad a todos los ayudantes y cooperadores que has elegido para esta obra. Jesús, Jesús, amor, Jesús, transfórmanos y confórmanos a ti, increada sabiduría y verbo eterno. Dulce verdad y amor tranquilo, Jesús, Jesús amor, desde nuestro monasterio de Santa María de los Ángeles, junto a San Frediano, 1 de agosto de 1586, la humilde esclava del Verbo humanado, Sor María Magdalena de Pazzi.